por el hierro, podemos empezar a hablar. ¿Se puede obtener en una dieta vegetariana? ¿Es de peor calidad que el que obtenemos en una dieta omnívora? ¿Hay que suplementarlo? ¿Qué podemos decir aquí? Vale, este es un tema muy interesante, la verdad, que también eso crea muchas dudas al respecto en este tipo de dieta. Em, el hierro, para hacerlo sencillo, está presente en todos los, o sea, alimentos de origen animal y vegetal. Es cierto que los alimentos de origen animal están en una forma que se llama hemo, y en el caso de los vegetales está en una forma que se llama no hemo. El hierro hemo es más, se dice más biodisponible respecto al hierro no hemo. Eso puede llevar a la percepción de que, claro, si solamente consumimos hierro no hemo, vamos a tener más dificultad para alcanzar las recomendaciones y, por tanto, en última instancia, hipotéticamente, el riesgo de la condición patológica que asociamos a deficiencia de hierro, que es la anemia ferropénica, debería ser mayor. Ya os digo que los estudios observacionales no observan, valga la redundancia, no observan eso. O sea, justamente estamos, o sea, hicimos una revisión sistemática que, si todo va bien, debía publicarse dentro de no muchos al respecto, y no se observa eso, por un lado. Y, y por otro lado, hay una cuestión fisiológica interesante, pero al final esto sería plausibilidad biológica, pero es muy interesante porque hay una hormona que se llama excidina. La excidina es una hormona que regula la absorción de hierro. En mujeres embarazadas se puede observar como consecuencias o vinculada al embarazo, los niveles de esta hormona excidina tienden a bajar, y consecuencia de esa bajada se permite que la absorción de hierro sea mayor. Es decir, es un mecanismo adaptativo para utilizar de una manera más eficiente el hierro. Mi hipótesis, que es mi intención de hacer un estudio dentro de unos pocos meses, es que hay un estudio muy interesante en niños veganos que observaron cómo los niveles de cistina eran más bajos. Es decir, que quizá hay un mecanismo compensatorio a nivel fisiológico que intenta utilizar de manera más eficiente ese hierro, en este caso no hemo, porque de forma general se dice que el hierro no hemo se puede absorber alrededor de desde un 7 a un 12, un 15%. Si los niveles de cistina son más bajos, ese marco teórico ya no sería tan teórico y sería mucho más amplio del que en principio se tendría que pensar. Es decir, que puede ser que haya mecanismos compensatorios que intenten hacer que la absorción de este hierro sea mayor. Y otra consideración importante es que muchas veces pensamos que lo de siempre, cuanto más mejor, y cuanto más no es mejor. Quiero decir, el hierro hemo es más biodisponible, y lo que se puede comprobar es que el consumo elevado de hierro hemo, que elevado quiere decir consumir el promedio que hace cualquier persona con una dieta occidentalizada de consumir carne de una manera generalizada, el consumo de hierro elevado en forma hemo hace que se formen una reacción a nivel química que se llama reacción de Fenton, en la cual se forman muchos radicales libres. Y eso puede ser uno de los detonantes por los cuales se puede observar en muchas poblaciones, en diferentes contextos, como consumir más carnes rojas respecto a consumir legumbres aumenta el riesgo de cáncer, por ejemplo. Es decir, que uno de los mecanismos puede ser consecuencia de un consumo muy elevado de hierro hemo. Es decir, que quizás esa premisa inicial de cuanto más hierro mejor, ni de lejos cuanto más hierro mejor, y el que sea de fuentes diferentes, que haga que sea menos biodisponible, incluso que tu cuerpo sea capaz de regularlo, puede ser incluso más interesante. Antes has mencionado que la B12 es el único nutriente, ¿no?, que debemos suplementar en una dieta vegana o vegetariana. Entonces, por ejemplo, el omega 3, ¿no?, que hay mucha gente que dice es que el omega 3 está en el pescado y si no, no lo puedes obtener. Entonces sí que se puede obtener en una dieta de este tipo, ¿no? Entiendo. Efectivamente. También es muy interesante, que siempre estoy diciendo esto, pero también súper interesante porque habitualmente lo que se percibe en la sociedad respecto a este tipo de patrones dietéticos. La realidad es que si nos ponemos estrictos a nivel fisiológico, existen algunos aminoácidos esenciales que tenemos que incorporar a través de la dieta, existen ácidos grasos esenciales que tenemos que incorporar a través de la dieta, y esos aminoácidos esenciales son el omega 6 y el omega 3, el ácido linolénico y el linoleico. La realidad es que ese ácido linolénico, que es el omega 3, es el ALA. El ALA no es el EPA o el DHA, que es el de los productos cárnicos, o sobre todo el del pescado azul, como puede ser el salmón y el atún. El que está presente en el salmón y el atún es el EPA y el DHA. Ese no es esencial. Es que ese esencial es el cual nosotros, que es el linolénico, ese linolénico nos puede servir como primer sustrato a partir del cual podemos formar todo lo demás de la cadena. Entonces, el esencial es el precursor sobre el cual podemos formar todo lo demás, que sería el EPA y el DHA, que sí que es cierto que ese es el que se suele decir el funcional, el que tiene un efecto fisiológico. El ácido linolénico, el ALA, está presente y mayoritariamente está presente en alimentos de origen vegetal, sobre todo en semillas de lino y en semillas de chía. Habitualmente toda la gente, cuando habla de omega 3 vegetal, se le viene a la cabeza las nueces. Realmente las principales fuentes son las semillas de chía y las semillas de lino. Las semillas de chía y las semillas de lino
tiene una cantidad bastante significativa de ácido linolénico, incluso tengo una aplicación muy interesante que hacía los cálculos sobre ello, y una ración técnica, o sea, una ración hipotéticamente de semillas de lino o semillas de chía, que serían alrededor de unos 28, 25 gramos hipotéticamente, supondrían claro, esa es la otra cuestión, que nosotros somos capaces de formar EPA y DHA a partir del ala en una conversión baja, no somos capaces de formar mucha cantidad de EPA y DHA. Suele ser alrededor de entre un 15% para el EPA y entre un 0,1, incluso en términos generales un poquito menos, para el DHA. Pero la cantidad de ALA es tan alto en, por ejemplo, las semillas de chile, las semillas de lino, que con una ración de unos 28 o 30 gramos somos capaces de obtener alrededor de unos 300 miligramos de EPA y o sea, sí, perdón, de EPA y DHA. Las recomendaciones de EPA y DHA al día son unos 500 miligramos. Es decir, que con una ración, por ejemplo, de semillas de chía y semillas de lino, seríamos muy capaces de alcanzar casi las recomendaciones que se establecen de este omega 3. Incluso en el caso del omega 3, que muchas veces la gente o sea, se escandaliza en este sentido, las principales fuentes son el pescado azul, y el pescado azul, no cualquiera, sino que el principal es el salvaje, porque el pescado de piscifactoría, incluso el color se ve como el color es distinto, pero el salmón de piscifactoría no, obviamente está hacinado a nivel industrial, se alimenta a base de pienso. El salmón salvaje adquiere parte de ese omega 3, tanto el color a través de la astaxantina, que son los cangrejos que se alimenta, y el omega 3 a través de las algas que toma. Realmente la fuente original son las algas. Entonces, el salmón salvaje sí que es una fuente bastante significativa de omega 3 en forma de EPA y DHA, pero el de piscifactoría, que es el que habitualmente muchas veces está en el supermercado, no tiene tanto omega 3 como la gente percibe. Entonces, incluso partiendo también de un alimento que tampoco consume tanto la gente, dentro de eso habría que segmentar en función de qué tipo de producción tiene. Entonces, para hacer esto incluso más complejo respecto a que mucha gente se idealiza que parece que tomando alimentos de origen animal es suficiente. Una vez más, una explicación fascinante. Por otro lado, en una dieta vegana, al no consumir lácteos, puede haber gente que piense que entonces puede ser deficitaria en calcio. ¿Qué hay de esto? Claro, aquí esto hay que darle la felicitación a la industria, en este caso láctea, porque ha conseguido introducirnos esa concepción de que si no tomas lácteos no somos capaces de alcanzar los requerimientos de calcio. Y lo ha hecho muy bien. Y como esos estándares de consumir 2 o 3 lácteos al día, como una casi necesidad imperiosa, porque si no nuestros huesos se iban a partir. Y la realidad es que no es así. La realidad es que existen, la leche obviamente tiene una fuente de calcio importante, pero no es la única. Y en alimentos de origen vegetal hay fuentes interesantes de calcio. Por un lado, habitualmente, por ejemplo, cuando la gente deja de tomar leche, lo sustituye por un análogo, como pueden ser las bebidas vegetales. Actualmente, las bebidas vegetales, a nivel de industria, pues han dicho, si la gente deja de consumir leche, vamos a darle algo que se intente parecer a la leche. Las bebidas vegetales, la mayoría de ellas actualmente están fortificadas con calcio y la cantidad de calcio que tienen es más o menos la equivalente a la que tendría la leche. Es decir, una bebida de avena, una bebida de arroz, una bebida de soja, se le añade calcio de forma exógena para que aporte algo similar. Entonces esa parte la tenemos cubierta. Y a partir de ello hay diferentes alimentos que pueden ser interesantes. Las legumbres son fuente interesante de calcio. El tofu, que ya he comentado, es una fuente interesante de calcio. El tahini, que es la pasta de sésamo, también es una fuente interesante de calcio, tanto en términos en cantidad de calcio como en biodisponibilidad. Es decir, que hay estudios que evalúan la biodisponibilidad de ese calcio porque por esos antinutrientes podríamos pensar que también podría ser un problema. Pero cuando se evalúan en estos alimentos, las bebidas vegetales, legumbres cocinadas, el tofu, la pasta de sésamo, que es el tahini, todo este tipo de productos son fuentes de calcio. Incluso esto también es interesante en el sentido de que esta pregunta nos podría llevarnos a la hipótesis, por eso no lo hacemos, de que estos tipos de alimentos, este tipo de patrones dietéticos, supondría un mayor riesgo de lo que asociamos a no consumir calcio en cantidades suficientes, que eso es habitualmente osteoporosis o fractura. Cuando contrastamos esa hipótesis, es decir, cuando hacemos estudios en los que evaluamos este desenlace final, no se observa. Es decir, sé que hay estudios que observan que si hay este tipo de patrones aumenta el riesgo de fracturas, pero habitualmente están modulados por el factor de confusión que hablaba antes, que es el peso corporal. Ahí está el factor de confusión. Pero cuando se ajusta por ese factor de confusión y cuando se ajusta
al consumo de calcio, la cantidad de calcio que toman, se ven como, da igual que sea una fuente u otra, vegetal o no, si se alcanzan los requerimientos y se ajusta por el peso corporal, no aumenta el riesgo de fractura o no aumenta el riesgo de osteoporosis.